Hola de nuevo, soy Héctor Urien y hoy vamos a atravesar el por qué hay historias que a través de los milenios todavía seguimos contando. Que alguna vez te habrás preguntado cómo es posible que alguien agarre una anécdota y que desde esa anécdota pueda hacer una historia de 10, 60, incluso de 1 hora y media de duración, como si fuese una película. La clave de todo esto está en la física, en la geometría fractal y en la teoría del caos. En mi trabajo, en mi libro La narración fractal, yo acuñé este concepto para definir que las historias son elementos vivos que se parecen al lenguaje y que como tales son estructuras vivas, caóticas, que se definen en algunos elementos estructurales rígidos, pero que esa rigidez, ese infinito y ese límite les permite crecer hasta el infinito. En este vídeo vas a descubrir que algunas estructuras te van a permitir contar tus historias de mejor manera. Estas estructuras, que son las que definen todas las historias, son las estructuras generadoras, las estructuras clásicas, los atractores y el infinito interno. Prepárate para descubrir el hilo que conecta los antiquísimos cuentos de hadas con series modernas como Juego de Tronos o películas como Star Wars o como Pequeña Miss Sunshine. Para que una historia tenga identidad y se mantenga reconocible, necesita unos elementos que se llaman atractores. Atractor es un término que tomé prestado de la física para definir una serie de elementos que aparecen en las historias y que guardan la forma, por decirlo así. Los atractores, el conjunto de atractores, son los que consiguen que una historia sea reconocible. Así, si por ejemplo hablamos del cuento de la Cenicienta, que conoce todo el mundo, una versión de la Cenicienta sabemos que es tal versión porque tiene elementos tales como las hermanastras, la niña huérfana, el pie, el baile, la madrina, el vestido, el príncipe y ese reconocimiento por los pies. Todo ese conjunto de elementos serían los atractores de Cenicienta. Es lo que nos permite decir, cuando vemos una película hecha en el siglo XXI, esto es una versión de Cenicienta y esto otro no. En la ciencia hay un atractor muy famoso que se llama el atractor de Lorentz. El atractor de Lorentz es, ¿cómo decir?, un dibujo, un diagrama que dibuja un ordenador a partir de unos datos que tomamos aparentemente caóticos de los movimientos de las nubes en el aire. Cuando le decimos al ordenador que con esos números que parecen caóticos y que no tienen ningún sentido, pinte un dibujo, pinte una gráfica, el ordenador nos devuelve una gráfica que siempre dibuja la misma forma, aunque no pase 2 veces por el mismo lugar. Fijaos lo paradigmático que resulta el atractor de Lorentz a la hora de hablar de una historia que siempre dibuja la misma forma, aunque se cuente con diferentes palabras cada vez. Esto permite que una historia atraviese los siglos y se vaya adaptando al público nuevo, contemporáneo, que se encuentra en cada momento, incluso a los diferentes vehículos expresivos como los que tenemos ahora, las películas, los vídeos de YouTube, y que no se tenían hace 3.000, 4.000 o 10.000 años, donde las historias que se contaban eran orales. Los atractores pueden ser de 2 tipos. Tenemos, por un lado, los atractores estructurales, que son esos elementos que hacen que la historia pueda fluir con naturalidad. Son elementos que se conservan porque quien cuenta la historia, si se olvida de un atractor importante, la historia no triunfa. Y solamente cuando el narrador es competente, cuando recuerda, sabiéndolo o no, esos atractores estructurales, es cuando la historia llega a su término, alguien lo recuerda y vuelve a contar la historia de la misma manera. Depende de la competencia del narrador, pero la competencia del narrador, como os digo, se define en gran medida en base a recordar estos atractores estructurales. Por ejemplo, si yo voy a contar la historia de Caperucita Roja, yo necesito que Caperucita viva en una casa cerca del bosque, pero no dentro del bosque, porque va a entrar en el bosque. O necesito que la abuela viva al otro lado del bosque. Si yo inicio la historia diciendo Caperucita Roja era una niña que vivía en una casa al lado de la de su abuela, la acabo de liar de tal manera que no puedo seguir con la historia. Por eso el narrador competente siempre recordará atractores tales estructurales como que Caperucita es una niña que vive con su madre, que tiene una caperuza roja y que un día la abuela se pone enferma, la madre la manda a recorrer el bosque, a atravesar el bosque, a encontrarse con la abuela en su casa. Esta serie de elementos puramente estructurales con los que jugaremos más adelante, de los que hablaremos más profusamente, son los atractores estructurales, absolutamente necesarios para que la historia fluya. El otro tipo de atractor es muy interesante, se llama el atractor misterioso. El atractor misterioso es aquel elemento que no es necesario para la historia, es decir, yo no necesito que este elemento esté en la historia, pero sin embargo hace que la historia valga mucho más. Es decir, el atractor misterioso no es funcional, tiene valor por sí mismo. La historia es mejor con ese atractor que sin él.
son elementos normalmente simbólicos. Por ejemplo, la caperuza roja de Caperucita Roja. Si tú lo miras, el Caperucita Roja no necesita la caperuza para nada, no se utiliza para nada. No es que sea como una escopeta de Chekhov. La escopeta de Chekhov es este patrón que dice Chekhov, que dice que si tú vas a utilizar una escopeta en el tercer acto, ya la enseñas en el primero. Si siguiéramos el patrón de Chekhov, Caperucita Roja utilizaría la caperuza roja para alguna cosa, pero no lo utiliza para nada, simplemente tiene un valor simbólico, tiene un valor potente, tiene valor por sí mismo. Ese es el paradigma del atractor simbólico. O si quieres un ejemplo contemporáneo, la conversación de las hamburguesas de Pulp Fiction. ¿Y sabes cómo llaman al cuarto de libra con queso en París? ¿No lo llaman cuarto de libra con queso? Utilizan el sistema métrico, no sabrían qué coño es un cuarto de libra. Pues ¿cómo lo llaman? Lo llaman una Royal con queso. ¿Royal con queso? Sí, eso es. ¿Y cómo llaman al Big Mac? Un Big Mac es un Big Mac, pero lo llaman Le Big Mac. Le Big Mac. ¿Y cómo llaman al Whopper? No lo sé, no fui a ningún Burger King. ¿Y qué le ponen a las patatas fritas en Holanda en vez de ketchup? ¿Qué? Mayonesa. Ah, joder. Les vi hacerlo, macho. Las bañan en esa mierda. Un narrador o un analista aristotélico diría, claro, están hablando de las hamburguesas en este momento y de Ámsterdam, porque luego al final van a ir a Ámsterdam o lo que sea. Y sin embargo no ocurre nada de eso. Esa conversación tiene valor por sí misma y los fans de Tarantino la recuerdan con gran placer. Así que tenemos estos dos tipos de atractores, el atractor simbólico, el atractor estructural, y ambos, mezclados, hacen que la historia que tú vayas a contar sea una versión de Pulp Fiction, una versión de Cenicienta o una versión de Caperucita Roja. Tendríamos otros atractores a los que podremos entrar en otro vídeo, tipo atractores misteriosos, atractores formales, que como te digo, los analizaremos posteriormente. Si os interesa, nos lo decís en comentarios y ahí seguimos. Pero vamos al siguiente punto. En la ciencia, la teoría del caos y la geometría fractal se generan por un proceso que se llama iteración. La iteración es la repetición de un esquema sencillo varias veces, de manera que ese elemento sencillo se convierte en algo complejo simplemente por la repetición. Esta es la técnica que se utiliza hoy para generar, por ejemplo, los efectos especiales en las películas o las montañas estas que parecen tan realistas. A partir de un elemento muy sencillo se itera, se repite ese elemento muchas veces, de manera que tenemos esa sensación de montaña. De hecho, las montañas y las olas están formadas por pequeñas montañas y pequeñas olas. El cuadro de la ola de Hakusai se ve perfectamente como la ola está hecha de pequeñas olas. Esto mismo va a suceder también en las historias. Hay una estructura sencilla que se va a repetir y se va a ordenar jerárquicamente para dar lugar a historias complejas, por esa misma iteración fractal. La estructura que se repite es la que vamos a llamar estructura generadora. Y es una estructura de 3 pasos, muy sencilla. Tenemos una estabilidad, una perturbación y una reacción. Esto se va a repetir todo el tiempo. Va a ser una dinámica que va a aparecer repetida en las historias. Por ejemplo, una estabilidad que es Peter Parker en Spider-Man, que es un muchacho que vive con sus tíos. Hay una perturbación, es picado por una araña radioactiva. Eso va a provocar que finalmente, por una serie de sucesos encadenados, Peter Parker haga algo, se convierta en un superhéroe. Es decir, ese gran poder requiere una gran responsabilidad, que es la que asume Peter Parker para ser Spider-Man. O en Caperucita Roja, por ponernos en un ejemplo de cuento tradicional. Caperucita Roja, tenemos una niña que vive con su madre en una estabilidad tan grande, que esto es uno de los trucos de la narrativa, que parece que es inamovible. Un día se pone la abuela enferma y la madre le dice a Caperucita que tiene que ir a visitar a su abuela llevándole una cesta. Caperucita agarra la cesta y sale para llegar a la casa de la abuela. Matrix, ahí también lo tenéis. En Matrix tenemos a un muchacho que se llama Neo, que vive en una vida más o menos aburrida, y un día aparece alguien, sabéis exactamente quién, si no lo vais a ver aquí en un dibujo, y al final Neo acabará tomando una pastilla roja o azul. ¿Recordáis cuál es? En el Club de la Lucha pasa igual, en Pequeña Miss Sunshine pasa igual, en las series pasa igual, en todas las historias aparecen estos elementos de dinámicos de statu quo o estabilidad, perturbación o incidente desencadenante y reacción o movimiento.
Lo que pase después de ese movimiento es lo que va a determinar los dos tipos de historia. Habrás escuchado que las historias siempre siguen el modelo del viaje del héroe. Esto es real, pero solo en parte. Un tipo de historias siguen el modelo del viaje del héroe, pero muchas otras no lo siguen. Estas historias que no siguen el modelo del viaje del héroe son las historias que llamaremos historias de carácter. En estas historias, el carácter, el personaje, es lo que tiene la gravedad. También aparece este mismo esquema, que aparece también en la publicidad, de estabilidad, perturbación, reacción. Pero la gravedad del personaje hará que el personaje vuelva siempre sobre sí mismo. Lo que queremos ver es cómo el personaje reacciona a algo que sucede. Esta es la estructura que aparece, por ejemplo, en las tiras cómicas, en las historias autoconclusivas, en aquellas series de los años 80 cuyos capítulos eran autoconclusivos y los personajes realmente no evolucionaban o evolucionaban muy lentamente. Siempre pasaba algo, estaba en un statu quo, el statu quo es ese carácter, ese personaje, pasa algo y ese suceso provoca que alguien haga algo. Sucede también en nuestras vidas. Las historias de carácter son las historias anecdóticas, las que nos pasan cuando vamos al metro y nos sucede alguna cosa y lo que contamos es cómo hemos reaccionado. De hecho, suele haber en los grupos de personas una persona que es un carácter del que siempre queremos saber las anécdotas, siempre queremos saber cómo reaccionó a tal cosa. Esas son las historias de carácter. Un ejemplo muy conocido de historias de carácter son los Simpson. Los personajes siempre son los mismos, siempre parten del mismo lugar y en el capítulo les puede suceder 1000 cosas. Cuando termina el capítulo, vuelven al mismo lugar en el que estaban y en el capítulo siguiente empiezan exactamente igual. Es verdad que hay cosas que pueden ir cambiando, pero cambian muy lentamente. Los Simpsons, Friends, todas estas series siguen patrones de personajes de carácter. Las historias que siguen patrones de destino, que es la otra alternativa, son las que sí que siguen lo que se llama el viaje del héroe. En este caso, el statu quo, es decir, la estabilidad, la perturbación y la reacción darán lugar a un movimiento irreversible, a una salida de esa estabilidad para convertirse en otra cosa. Ya vamos a abandonar esa estabilidad y vamos a ser otra historia. El personaje va a acabar cambiando, como sucede también en las dinámicas físicas, cuando hay un equilibrio y de repente hay una perturbación que rompe tanto ese equilibrio que la estabilidad del ecosistema salta para reestabilizarse de manera diferente a como estaban. Estas historias de destino entonces se van a organizar de otra manera, porque como van a saltar, van a salir de ahí, de la estructura generadora, van a dar lugar a lo que vamos a llamar la estructura clásica. Digamos que se va a jerarquizar esa serie, ese grupo de estructuras, en superestructuras que los vamos a llamar actos. Tú habrás oído hablar de los 3 actos de las historias. Bien, toda historia sigue un patrón clásico, siempre dividido en 3 actos. Aunque te lo dividan de otra manera, aunque te digan esto tiene 5 o como la Celestina tiene 21, todo se puede reducir a los 3 actos de la estructura clásica. Y los vamos a desgranar ahora mismo y lo vas a entender perfectamente. El acto 1. En el acto 1 empezamos con una estructura generadora, pero vamos a cambiar un poco los nombres. A la estabilidad la vamos a llamar statu quo. Statu quo se define como el mundo antes de que la historia empiece. Hay una fórmula que ayuda mucho a definir el statu quo, que es eras una vez. ¿Eras una vez qué? Eras una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja, que vivía con su madre en una casa al lado del bosque. Eras una vez un muchacho que se llamaba Neo, que trabajaba, si no recuerdo mal, de informático y tenía una vida más o menos anodina. Érase una vez una granja allí en una galaxia muy lejana, donde un muchacho que se llamaba Luke Skywalker vivía con sus tíos. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Este es el statu quo. Este statu quo, hemos dicho antes, que se va a romper por una perturbación. Lo vamos a llamar el incidente desencadenante. Algo va a pasar, pero todavía la historia no ha empezado. Ese incidente, esa perturbación, eso que va a suceder, va a ser el desencadenante para que la historia realmente empiece. Por ejemplo, en Romeo y Julieta, que más o menos sabéis, Romeo, el enamorado, Julieta, la enamorada, y en realidad en cualquier historia de amor, el statu quo son 2 personas que viven alejadas emocionalmente y a veces físicamente. ¿Cuál va a ser entonces el incidente desencadenante? Que esas 2 personas se conozcan y por lo menos una de las 2 se enamore, o las 2 se enamoren.
En Romeo y Julieta, el desencadenante viene de que Romeo acude a la fiesta de los Capuleto y ve a Julieta y se enamora, incluso se llegan a besar, porque Shakespeare es un tipo intenso y ya mete estos elementos desde el primer momento para que la historia sea mucho más potente. Romeo y Julieta se enamoran. Todavía nadie ha hecho nada. De hecho, si lo piensas, Romeo podría recular cuando descubre que Julieta es una Capuleto, o la misma Julieta recular cuando descubre que Romeo es un Montesco, y entonces la historia sería una historia de carácter, de algo que te ha pasado en una fiesta y que se lo cuentas a tus amigos, y ya está. Pero, como hemos dicho que estamos en una historia de destino, tanto Romeo como Julieta, digamos que asumirán su destino. Y Romeo correrá para colarse de nuevo en el jardín de los Capuleto, y Julieta saldrá al balcón y ambos se encontrarán, asumiendo que el amor ya hace de la historia algo irreversible. Ya van a atravesar ese amor. En Star Wars, el incidente desencadenante de la historia de Luke es la muerte de toda la gente, toda la familia de Luke, que hace que Luke salga de su casa y de su granja para asumir su destino fuera. Normalmente los movimientos irreversibles tienen un movimiento físico, a veces es un movimiento simplemente emocional, pero siempre, normalmente, hay un movimiento físico. En una peli que se llama Pequeña Miss Sunshine también se ve muy claro, el statu quo es una familia totalmente desestructurada y hay una niña que no gana el premio para un concurso de modelos, sino que queda segunda, para que veáis también cómo se enreda la información que ya nos está dando la historia. Queda segunda y el caso es que toda la familia resuelve que lo mejor es atravesar toda América para que la niña pueda ir al concurso. ¿Veis? El incidente desencadenante, si no lo asume la familia, se podría quedar en una simple historia de carácter, pero como asumen, va a cambiar todo para ellos y se van a subir a una furgoneta y van a atravesar el mundo. O el mismo Neo del que hablábamos antes. O Bilbo Bolsón en El Hobbit, que tiene una fiesta con un montón de enanos, lo invitan a que se vaya de aventuras. Él al principio dice que no, pero finalmente saldrá, dejará su casa y se echará al camino. Ahí es donde terminará el acto 1 y ahora nos vamos al acto 2. El acto 1 termina con una conexión con el acto 2 y es con una pregunta que tiene una respuesta cerrada. Sabéis que las preguntas abiertas son las preguntas que permiten todo tipo de respuestas y las preguntas cerradas son las preguntas que admiten solo una respuesta de sí o de no. Bien, este tipo de pregunta es de esos, cerrada. La pregunta será, ¿conseguirá el protagonista su objetivo? ¿Conseguirá Caperucita Roja llegar a casa de la abuela? ¿Conseguirá Bilbo llegar vivo a la montaña del dragón? ¿Conseguirá Frodo llegar al monte del destino? ¿Conseguirá la familia de Pequeña Miss Sunshine cruzar toda América y llegar al concurso? ¿Conseguirán Romeo y Julieta que su amor sobreviva a la gran dificultad de la enemistad de sus familias? Esta pregunta se va a responder no al final, como ya estás pensando, se va a responder al final del segundo acto. De hecho, el segundo acto se va a definir entre el planteamiento de la pregunta, alguien que se mueve, y la respuesta de esa misma pregunta. El segundo acto supone más o menos la mitad de la historia completa, salvo que sea una serie. Si es una serie que tiene, por ejemplo, 10 capítulos, normalmente el primer acto se plantea en el capítulo 1, el segundo acto se plantea en todos los capítulos hasta el penúltimo o a veces el último de la temporada o de la serie. Bien, en el segundo acto todo se va a enredar. Aparecen elementos que van a acercar y van a alejar a los personajes de su objetivo, sobre todo al protagonista. Estos personajes que acercan o alejan, que ayudan o desayudan al protagonista en su objetivo, son los que mi maestro Fermín Cabal llamaba los antagonistas del segundo acto. Yo sé que la palabra antagonista puede provocar algún tipo de controversia respecto al significado. A veces antagonista se dice para el malvado, pero en este caso lo vamos a usar para el personaje alternativo al protagonista. Y son del segundo acto. A veces son puros porque solo aparecen en el segundo acto y a veces son personajes que incluso invadirán el tercer acto. Ya te digo, ayudan o desayudan al personaje, pero son propios de este mundo del segundo acto. Por ejemplo, el lobo
Si te das cuenta, el lobo no estaba ni pertenecía al mundo primero de Caperucita, pertenece al bosque. Por ejemplo, los enanitos de Blancanieves. Por ejemplo, cuando Bella de La Bella y la Bestia ha entrado en la casa de la bestia y todos estos elementos de Disney, no me acuerdo cómo se llaman, pero el candelabro, la tetera, todos esos elementos pertenecen al segundo acto, La Sirenita. Todos los que van a acompañar a Ariel en el mundo diferente que es el de el mundo terrestre. En El Señor de los Anillos, los trolls, los tumularios del Señor de los Anillos también, los trolls del Hobbit, los personajes que aparecen cuando Neo cambia. Ahí aparecen otros personajes como Trinity, etcétera, que están como dibujaditos en el primer acto, pero en el segundo acto ya tienen mucha más forma. Si te das cuenta, todo lo que te estoy contando te da otra característica del segundo acto, y es que hay un cambio de escenario. En el primer acto estamos en un escenario y en el segundo acto estamos en un escenario totalmente diferente. Si el primer acto ocurre en la civilización, el segundo ocurrirá en el bosque. Si el primero ocurre en el fondo del mar, el segundo ocurrirá en la tierra. Si el primero ocurre en la tierra, el segundo ocurrirá en el mar. Si el primero ocurre durante el día, el segundo ocurrirá durante la noche. Si en el primero yo estoy en la comarca tan feliz en mi casa, en el segundo estoy en el gran exterior. Si en el primero vivo con mi tío Ben y estoy en mi casa tranquilamente, en el segundo estoy en las calles de la ciudad en la que opera Spider-Man. O Neo, el mismo Neo, en el primer acto está en el mundo real y en el segundo acto está dentro de la realidad. Perdón, el primer acto está en Matrix, es decir, en el mundo figurado, y en el segundo acto está ya fuera de Matrix, de manera que puede ver Matrix. ¿Te das cuenta? Hay un cambio y los personajes secundarios que hemos llamado antagonistas del segundo acto pertenecen exactamente a ese mundo del segundo acto. Otras dos características del segundo acto, para que las localices, son, por ejemplo, los episodios autoconclusivos, que son pequeñas historias de carácter en las que el protagonista se mete en un lío, lo resuelve, hay una perturbación, que es el lío, y lo resuelve, que es la reacción del protagonista, y sigue su camino, acercándose o alejándose de su objetivo. Por ejemplo, en la Odisea, todas las aventuras de Ulises, las sirenas, lo de Éolo, los lotófagos, la bruja Circe, la bruja Calipso, si te das cuenta, todas esas historias no cambian el carácter de Ulises, sino que lo acercan o en este caso lo alejan de su objetivo. Son historias de quita y pon también, a veces las puedes poner y a veces las puedes quitar. Las aventuras de Don Quijote con los molinos, todas estas cosas son episodios autoconclusivos que pertenecen al segundo acto. Además de los episodios autoconclusivos, cuando la historia es muy larga, a veces aparece un punto medio. Ese punto medio tiene la misión estructural de generar tensión, de que la historia no se caiga. Y lo que hace es barajar, es un suceso que baraja las relaciones de los personajes entre ellos. O la posición del protagonista respecto al resto de personajes. Vamos a poner ejemplos. En Caperucita Roja, que es nuestro ejemplo más paradigmático, el hallazgo del lobo. Digamos que Caperucita Roja, antes de encontrar al lobo, está perdida en el bosque, pero cuando encuentra al lobo ya sabe cuál es el camino que tiene que ir, y además esto va a suponer que el lobo la adelante, etc. Y llegaremos de esa forma al tercer acto. O en las películas aparece muchísimo, y en las obras de teatro también. En Romeo y Julieta, que es otro ejemplo que estamos trabajando aquí, aparece el punto medio en la muerte de Tebaldo. Si tú te vas a la mitad de la obra, muere Tebaldo. Tebaldo es el primo de Julieta. Romeo mata a Tebaldo y todo lo que va bien hasta ese punto se va a empezar a complicar a partir del asesinato de Tebaldo, o la muerte de Tebaldo, digamos. En El Hobbit, Bilbo, que está con los enanos, cae en la gruta, encuentra el anillo, tiene todo este juego de adivinanzas con Gollum y finalmente se coloca el anillo en el dedo y descubre que puede ser invisible. No es lo mismo Bilbo sin el anillo que con el anillo. En Star Wars, la película primera, la muerte de Obi-Wan, no es lo mismo el grupo con Obi-Wan que sin él. A veces este tipo de muertes son puntos medios. En Pequeña Miss Sunshine es la muerte del abuelo, es el punto medio de la película. Cambia la relación entre los personajes, cuando estaba el abuelo era de una manera y cuando muere el abuelo es de otra. Pero también aparece, como os digo, en Hamlet, con la ratonera,
que es la obra de teatro que se arma dentro de la obra de Hamlet y que Hamlet utiliza para confirmar que su tío es el asesino de su padre. O más puntos medios. En Luces de Bohemia hay un punto medio en exactamente la escena 8, que es cuando Max Estrella consigue el dinero que ha ido a buscar. En fin, como ves, las películas, las obras de teatro, todas se apoyan en un punto medio. El último elemento estructural importante del segundo acto va a ser el falso final. El falso final es la respuesta a aquella pregunta que nos hicimos al final del primer acto. ¿Conseguirá sí o no? Ese falso final va a determinar en un sí o un no qué termina el segundo acto. La interesante manera de hacer un falso final es que parezca realmente que pueda ser un final. ¿Llegará Caperucita Roja a casa de la abuela? Sí. ¿Ha terminado la historia? No. ¿Conseguirá llegar Frodo al Monte del Destino? Sí. ¿Ha terminado la historia? No. ¿Conseguirá la familia de Pequeña Miss Sunshine llegar al concurso al otro lado de Estados Unidos? Sí. ¿Ha terminado la historia? No. ¿Conseguirá Max Estrella en Luces de Bohemia regresar a casa con dinero? O por lo menos con una promesa de dinero. Sí. ¿Ha terminado la historia? No. Este falso final dará lugar al tercer acto. En el tercer acto todo se va a acelerar. Es un reflejo especular del primer acto. De hecho, a veces se regresa al mundo del primer acto. Y va a empezar en función de la respuesta a la pregunta que nos hemos planteado al final del segundo acto. Si la respuesta era un sí, que es lo más común, justo después va a aparecer una catástrofe. Parece que tenemos una estabilidad, si os dais cuenta. ¿Veis cómo la estructura fractal se va a repetir? Va a aparecer una perturbación. ¿Qué es esa catástrofe? La catástrofe la vamos a definir como lo peor que le puede ocurrir al personaje. Y como las desgracias nunca vienen solas, no solamente va a ocurrir una desgracia, sino muchas, para dar una sensación de catástrofe mucho mayor. Fijaos, está en todas las historias. ¿Conseguirá Caperucita Roja llegar a casa de la abuela? Sí, pero, ¿qué hemos dicho? Manda la catástrofe estructuralmente. El lobo, si os dais cuenta, todas las desgracias. No solamente ha llegado antes, se ha comido a la abuela, se ha disfrazado, Caperucita no lo ha reconocido y el lobo se acaba comiendo a Caperucita. ¿Conseguirá Frodo llegar al Monte del Destino? Sí, pero ahora le está esperando la catástrofe como manda el canon. ¿Cuál es la catástrofe? Te doy un momento para que lo pienses, pero lo sabes. Frodo acaba corrompiéndose con el anillo. Está en el Monte del Destino y dice que no tira el anillo. ¿Conseguirá Romeo y Julieta sobrevivir en su amor a todos los avatares que les han sucedido, la enemistad de las familias, la muerte de Tebaldo, etcétera? Sí. Pero una vez que Romeo se ha marchado a Mantua, a Julieta, los padres le han encontrado un esposo y la van a casar ya. Esta catástrofe es la perturbación que sirve para potenciar la reacción del héroe, que es el clímax. Es lo que hace el héroe para demostrar que es un héroe que ha cambiado. Es el gran final de la historia. En Caperucita Roja el clímax está definido por otro personaje, digamos en la versión tradicional o más conocida, porque hay otras versiones, que quizá otro día os cuento alguna. Y en la versión más tradicional, Caperucita y la abuela han sido comidas por el lobo y aparece un leñador, el leñador mata al lobo y rescata a Caperucita y a su abuela. En El Señor de los Anillos ocurre lo inesperado. Gollum se abalanza sobre Frodo, le arranca de un mordisco el dedo, el anillo, y él mismo acaba cayendo en la lava del Monte del Destino. En Star Wars, en El Retorno del Jedi, en la última parte de la trilogía, la catástrofe es que Luke es atacado por el emperador, está todo yendo mal, el emperador le está echando todo tipo de rayos, pero el clímax aparece donde uno menos espera. Entonces Darth Vader asume que es el padre de Luke y tira al emperador hacia el vacío. O en Romeo y Julieta.
Es un clímax pero negativo, todo acaba saliendo mal, la catástrofe deviene en que todos acaban muriendo. O en Pequeña Miss Sunshine, que también la estamos analizando, ¿conseguirán llegar? Sí, pero catástrofe, llegan tarde. Clímax, a pesar de que llegan tarde, se cuelan y hacen una gran demostración dentro de la fiesta. En cualquier película, en cualquier serie que analices, vas a encontrar estos elementos estructurales. Después del clímax va a aparecer el cierre. El cierre es estar ya fuera de la historia y es una firma de autor donde el narrador pone su opinión o pone su sello a la historia. A veces el cierre es la moraleja de la historia, el castigo de la maldad, la recompensa de la virtud, una promesa de que vendrá una segunda parte. El cierre a veces es una firma de autor. Por ejemplo, Woody Allen suele cerrar con un chiste. Billy Wilder o el mismo Buñuel coinciden en un cierre, en Viridiana y en El apartamento, que es una partida de cartas. A mí estos cierres surrealistas me encantan. O en El verdugo, que es una peli de Berlanga, y el cierre es, de repente, una fiesta en un barco al lado. Es algo que nos tiene que dejar una sensación acorde con lo que el autor de la obra ha querido transmitirnos. Si te das cuenta, todos estos elementos estructurales son fractales y se repiten continuamente. La estructura generadora se convierte en estructura clásica y cuando tú quieras contar una historia bastará con que utilices este molde estructural para que puedas contar la historia mejor. Pero te lo voy a analizar un poquito más. Yo como narrador, cuando analizo una historia, la analizo a dos niveles. Veo que hay dos niveles de trabajo. Uno es lo que yo llamo el nivel compositivo y el otro es el nivel expositivo. El nivel compositivo sería una especie de código fuente de la historia. Es la historia desenredada y ordenada en orden cronológico, aunque el narrador haya tomado una decisión estratégica de empezar por el final. Si tú desenredas la historia y la pones en orden cronológico, siempre te saldrá de una determinada manera y ahí aparecerán los atractores estructurales y recordarás los que llamamos los atractores misteriosos. Digamos que este es el código fuente. Toda versión de Caperucita Roja, toda versión de Cenicienta se apoyan en un nivel compositivo muy similar. El otro nivel es el nivel expositivo. Si el nivel compositivo es el qué, el nivel expositivo es el cómo. El nivel expositivo lo definen las decisiones que yo, como narrador, tomo para contar la historia mejor. Y estas decisiones se van a basar en 4 elementos. El primero, el vehículo expresivo que voy a utilizar. ¿Qué voy a hacer con esa historia? ¿Voy a hacer una canción? ¿Voy a hacer un espectáculo de danza? ¿Voy a hacer una narración directa y oral? ¿Voy a hacer un vídeo de YouTube? ¿Voy a hacer una película? ¿Voy a hacer una serie? En función de cuál sea el vehículo expresivo, yo tomaré unas decisiones u otras que le son naturales al vehículo. Por ejemplo, en un vídeo de YouTube yo no necesito repetir las cosas 1000 veces, porque tú, si quieres enterarte de otra cosa, de una cosa que yo ya he dicho otra vez, simplemente vas para atrás y lo vuelves a escuchar. Pero si yo estoy contando la historia de viva voz, es bueno que yo repita las historias varias veces. O en el cine, date cuenta de cuando se concebía el cine para verlo en una sala, las películas, tú no tenías el poder de ir para atrás como tienes ahora desde tu casa. Entonces, el guionista tenía que asegurarse de que el espectador entendía las cosas que tenía que recordar, y por eso si ves El Padrino te darás cuenta de que en el primer acto el nombre de Michael Corleone se repite un montón de veces en toda la secuencia de la boda, con el objetivo de que tú como espectador recuerdes que Michael Corleone es un personaje importante y que lo asocies con el personaje de Al Pacino. Cuando tú cuentas oralmente también tienes que repetir muchas veces las cosas para que el público no se te pierda. Y esto es una norma dictada por el vehículo expresivo que estás utilizando. 2. Las puras estrategias narrativas que yo conozco y que puedo utilizar. Esto me vale para todos los vehículos expresivos, pero quiero adornar mi historia con un dilema, con una progresión, con un MacGuffin, con un engaño-desengaño. Son estrategias que sirven en todos los vehículos expresivos y que, si yo las conozco, las puedo utilizar. Por ejemplo, un dilema es una elección entre dos cosas, pero no dos cosas cualquiera, sino dos cosas que tengan el mismo valor. Dos cosas buenas o dos cosas malas. Entre una cosa buena y una cosa mala no existe dilema, pero entre dos cosas buenas y dos cosas malas sí existe dilema. Esto puede ejercer un efecto en el espectador o en el oyente de mantener la atención, porque quiere saber cómo resuelves el dilema. Pero bueno, ya quizá más adelante haremos un vídeo expresamente sobre dilemas.
El tercer elemento del nivel compositivo es tu propia personalidad. ¿Tú a qué tiendes? Tú tiendes al humor, tiendes a la emoción, tiendes al romanticismo, qué cosas te interesan. Todo eso se va a reflejar en la historia que tú vayas a contar, en el cómo cuentes esa historia. No será lo mismo cómo vas a contar tú la historia de Caperucita a cómo la cuento yo. Y el cuarto elemento del nivel expositivo es el público, es el otro, sobre todo cuando cuentas una historia aquí y ahora, es decir, algo que sucede a la vez para el público y para ti, y que puede ser modificable en los dos elementos, que el público puede interferir en lo que tú le estás contando. Cuando digo el público lo digo en sentido amplio. No solamente me refiero a las personas, sino al lugar. No es lo mismo que yo le cuente una historia a una sola persona que se la cuente a 10 o a 20. No es lo mismo que yo cuente una historia en una iglesia a las 12 de la mañana que cuente esa misma historia a las 12 de la noche en un bar, a gritos, seguramente con menos palabras. No es lo mismo cómo contaré yo una historia si hay niños delante que si no los hay. Si yo tengo más tiempo que si tengo menos tiempo. Todo eso interferirá en la forma de contar la historia. Si tú dominas el nivel compositivo y el nivel expositivo y todos estos elementos fractales, conseguirás que tu historia tenga ligereza, tenga agilidad, suene a más espontánea, es decir, a más real, y que no pierda ni ritmo, ni intensidad, ni atmósfera. Otro elemento, por si estos son pocos, para demostrar los elementos fractales que aparecen en las historias es algo que yo aprendí cuando estudié guión de cine, y es estructurar una historia con decomos. Los decomos son como pequeños episodios de una historia. De cómo Don Quijote se enfrentó a unos molinos pensando que eran gigantes. De cómo Ulises encontró la isla de los lotófagos y cómo escapó de ellos, de cómo Ulises se enamoró de Circe, de cómo Ulises bajó al infierno, de cómo Frodo y sus amigos enfrentaron a los tumularios, de cómo Neo y sus amigos consiguieron eludir un ataque del señor Smith y el resto de los seres que aparecen ahí. Como ves, esos decomos están definiendo una pequeña historia que está dentro de la gran historia. Y si tú articulas varios decomos, tienes una estructura mucho más compleja que es una película. Estos decomos, como te digo, se jerarquizarán en primer acto, segundo acto, tercer acto, a medida que la historia vaya siendo cada vez más grande. Y si es una historia de carácter, tendrá un único decomo. Lo que podemos concluir de todo lo que hemos hablado en este vídeo es que no se trata de que memorices una historia, sino de que aprendas su estructura, de que aprendas a basarte en la estructura que tiene la historia, la descubras y que con los atractores estructurales y los atractores misteriosos, a partir de ahí la hagas tuya, es decir, apliques tu propio nivel expositivo. Tampoco es necesario que te comas la cabeza con la originalidad de una historia. Igual que los seres humanos todos compartimos el mismo número de huesos y la misma forma de los huesos, aunque unos los tengan más largos y otros más cortos, todos los seres humanos somos también diferentes. No se trata de que intentes buscar una originalidad en unas formas y unas estructuras que han resultado eficaces desde la noche de los tiempos y por eso se han conservado. Una vez que tienes estas estructuras, lo único que tienes que hacer es cubrirlas de carne, cubrirlas de ti. Si te das cuenta también, siempre se repite la estructura generadora en todos los actos de una historia y van a acabar organizándose jerárquicamente. Y si te das cuenta también, las estructuras generadoras que pueden caber en una historia son infinitas. No la define el hecho de cuántas me caben, sino de cuántas soy capaz yo de sostener cuando las estoy contando. Por eso podemos hablar de que las historias tienen un infinito interno, como también tienen las estructuras fractales. En cualquier caso, en este canal vas a aprender un montón de técnicas, trucos narrativos, vamos a analizar un montón de pelis, vas a aprender un montón de cosas para contar tus historias mucho mejor y para que disfrutes más contando historias. Piensa una cosa, contar historias no es que sea importante, es que es inevitable. En tu vida siempre vas a contar historias, tanto en tus ambientes profesionales como en tus ambientes personales. Por eso, ya que contar historias es algo irremediable, por lo menos cuéntalas de la mejor manera posible. Si te ha gustado el vídeo, si quieres que hablemos de alguna historia en concreto, déjanoslo en comentarios, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente para seguir aprendiendo a contar historias de la mejor manera posible.